Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de videotutoriales sobre la evaluación de la transparencia a través de la aplicación T-Canaria. En este vídeo os voy a explicar cómo acceder a los cuestionarios y cómo se tienen que cumplimentar. Ahora mismo ya hemos accedido a la sede electrónica con nuestro perfil y para entrar en la aplicación T-Canaria tenemos que seleccionar el botón Carga y Remisión de la página principal. Lo primero que nos muestra la aplicación son las fechas más importantes de la evaluación. El proceso se divide en 6 fases. La fase de autorizaciones, la de carga de la información, la de remisión de los cuestionarios, la evaluación provisional de esos cuestionarios, la fase de alegaciones y finalmente la fase de evaluación provisional. Las tres primeras, es decir, la de autorizaciones, la de carga y la de remisión, pueden ser simultáneas. Y a partir de la remisión, si no se remiten los cuestionarios, no se podrá continuar el proceso de evaluación. Normalmente también se dan prórrogas a las primeras fases y las fechas de esas posibles prórrogas también aparecerían aquí en esta tabla. Hay que tener en cuenta que la fecha final de cada una de las fases no incluye el día que se indica. Es decir, por ejemplo, para la fase de carga de la información tenemos que comenzó el pasado 18 de mayo y no finalizará el próximo 19 de junio, sino que terminará el 18 de junio a las 12 horas de la noche. Lo mismo ocurre con la fase de remisión. Comenzará el próximo 1 de junio y terminará el próximo 18 de junio a las 12 horas de la noche. Debajo de las fechas aparecen las entidades para las que estamos dados de alta y los permisos que tenemos en cada una de ellas. En este caso, yo estoy dada de alta para el ayuntamiento, el cabildo y la comunidad autónoma, son perfiles de prueba, y tengo permisos para cargar los cuestionarios, el botón naranja, y el botón verde, remitirlos. Si por ejemplo estuviera en una administración pública y tuviera el permiso de superadministrador, en este caso me aparecerían la administración, todas sus entidades dependientes y dos botones más, uno para visualizar los cuestionarios y otro para ver qué personas están autorizadas en cada una de las entidades. Para acceder a los cuestionarios simplemente hay que seleccionar el botón naranja y automáticamente la aplicación nos muestra los que ahora mismo hay implementados. Además nos recuerda que siempre tenemos que remitir los cuestionarios. Si cargamos la información de transparencia y no los remitimos, el comisionado no podrá evaluar la información. Por lo tanto, hay que recordar que siempre hay que remitir los cuestionarios tanto en esta fase como después cuando se presenten alegaciones. Los cuestionarios que hay ahora mismo implementados son el cuestionario general de transparencia, el de derecho de acceso, el de publicidad activa y un cuarto cuestionario con motivo de la situación que estamos viviendo ahora mismo, que solamente tendrán que cumplimentar las administraciones públicas y sus organismos autónomos dependientes. Además, este cuestionario no influirá en el índice de transparencia de las entidades. Fíjense que para los tres primeros cuestionarios la aplicación muestra también una barra de progreso en la que se indica el porcentaje de cumplimiento que tenemos en cada uno de los cuestionarios. Además, una de las novedades que tenemos este año en la aplicación es que para las entidades que han participado ya en evaluaciones anteriores podrán comenzar la de este año a partir de la información del año pasado. Es decir, si le dan a copiar datos del ejercicio anterior, les aparecerá este mensaje en el que les indicará que se copiarán los datos de la evaluación final en cada uno de los tres primeros cuestionarios.
Así, únicamente tendrán que comprobar los enlaces que hayan podido romperse y las fechas de actualización, sobre todo si van a comenzar esta evaluación a partir de la del año pasado. Recuerden revisar las fechas de actualización. El cuestionario general de transparencia es el más sencillo de todos. Es un formulario de 55 preguntas en el que se incluyen las de transparencia voluntaria, como pueden ser si la entidad ha elaborado un informe anual de transparencia o si ha elaborado una ordenanza o instrucción en materia de transparencia. La parte de derecho de acceso no afecta a las entidades privadas, ellas solamente tienen obligaciones de publicidad activa, entonces simplemente con dejar esas preguntas sin contestar bastaría. El cuestionario de derecho de acceso solamente lo tendrían que responder las administraciones públicas, las universidades, las entidades dependientes y las asociaciones y corporaciones de derecho público. Es decir, las entidades privadas no tendrían que responder este cuestionario y podrían remitirlo dejándolo completamente vacío. En primer lugar, se nos pide el plazo medio de resolución en días de las solicitudes que hemos recibido y se nos permite hacer una aclaración sobre estas solicitudes. Y después tenemos que clasificar esas solicitudes en función del tipo de información y del estado de tramitación. Hay que tener en cuenta que no solamente se pide el número de solicitudes del año evaluado, sino también de las que quedaron pendientes de años anteriores. Es decir, en este caso que estamos evaluando 2019, tendríamos que indicar el número de solicitudes que quedaron pendientes de 2018, que se colocarían en la primera fila, y en la segunda fila colocaríamos el número de solicitudes nuevas que recibimos en 2019. Y la suma de estos dos valores lo tendríamos que descomponer en los estados de tramitación. Cuántas han sido inadmitidas, cuántas han sido estimadas, cuántas han sido desestimadas, cuántas han sido desestimadas por otras causas y cuántas han quedado pendientes. Para cumplimentar este cuestionario, seleccionaríamos el botón verde y colocaríamos el número de solicitudes por cada tipo de información. Por ejemplo, nos quedó pendiente una de institucional, nos quedó pendiente otra de personal de libre nombramiento y otra de normativa. Colocamos todos los valores, le damos a modificar y ya se quedaría guardado. Fíjense también que tenemos dos filas en las que se calcula el total de solicitudes a resolver. ¿Por qué tenemos dos veces este cálculo? Porque el primero se calcula con el número de solicitudes pendientes de años anteriores, la primera fila, y el número de solicitudes presentadas en el año que estamos evaluando. Y el segundo total de solicitudes se calcula con todo el desglose que hacemos después. Entonces, estos dos valores tienen que coincidir. Si no coinciden, la aplicación bloqueará la remisión y no nos dejará remitir los cuestionarios hasta que resolvamos el descuadre de solicitudes. Por tanto, es importante tener ir revisando todo el cuestionario por si acaso cuando ya vayamos a remitir tengamos demasiados números y sea difícil ver dónde está el descuadre. El cuestionario de publicidad activa es el más importante de todos y es el que más se tarda en cumplimentar, porque en él se pregunta toda la información de las obligaciones de publicidad activa y también se valora el portal de transparencia o apartado en el que se publica la información de publicidad activa. El cuestionario se divide en 4 pestañas. La primera, en la que están las obligaciones clasificadas por tipo de información. La segunda, el soporte web, en la que se preguntan las características del mismo. La tercera, en la que se muestran los resultados según la Ley Canaria de Transparencia. Y la cuarta, en la que se muestran los resultados según la Ley Básica de Transparencia.
no es necesario que se hagan dos evaluaciones distintas, sino que los mapas de obligaciones están confeccionados de forma que con una sola evaluación se pueden obtener los resultados de ambas leyes. En la pestaña de las obligaciones, lo que vemos es una tabla con los tipos de información y el número de obligaciones de cada tipo de información, el número de respuestas que hemos dado, el porcentaje de cumplimiento, la puntuación de nuestra autoevaluación y tras la evaluación provisional se podrá ver aquí el número de comentarios que puede hacer el comisionado a la autoevaluación de la entidad. Para acceder a las obligaciones, seleccionamos el botón naranja y veremos las categorías en las que se divide cada tipo de información. En este caso, para los ayuntamientos, el tipo de información institucional se divide en información general, en miembros electos y en actas y acuerdos. Y cada una de estas categorías tiene 3, 6 y 3 obligaciones. Desplegamos la primera categoría y vemos automáticamente las obligaciones. Por ejemplo, la 1001, que se refiere a la información general, institucional, histórica y económica de la entidad. La estructura de las obligaciones es siempre la misma. Primero se piden los enlaces donde se publica la información de cada obligación y luego se puede valorar cada uno de los criterios. El contenido, si es total o parcial, la forma de publicación, si es directa o indirecta, la actualización, que se valora en función de las fechas de la publicación y de la información, la accesibilidad, que se valora en función del número de clics, y la reutilización, que se valora en función del formato en el que se publica la información. Además, como una novedad este año, si en el portal de transparencia se publica que no existe información sobre la obligación, entonces se puede marcar esta casilla. Puede ser el caso de que la entidad no tenga competencia sobre una obligación o que, por ejemplo, en 2019 no hubiese firmado ningún convenio o no hubiese celebrado ningún contrato. Entonces habría que indicarlo en el portal de transparencia y se podría marcar esta casilla. Además, para cada una de las obligaciones hemos puesto el texto legal en el que se incluye la obligación para que lo puedan tener de referencia a la hora de cumplimentarla. Para guardar los datos en los 3 cuestionarios hay que tener en cuenta que la aplicación no hace autoguardado, es decir, nosotros tenemos que guardar los datos que estemos introduciendo. Entonces, si queremos, por ejemplo, vamos a modificar aquí el contenido, vamos a bajarlo de 100 a 50, entonces automáticamente en la parte de arriba nos va a aparecer el botón aplicar. También siempre vamos a tener en la parte de abajo de los 3 cuestionarios la opción de aplicar y de guardar. El botón de guardar lo que va a hacer es registrar las modificaciones o los cambios que nosotros hagamos y devolvernos a la página anterior. Y el botón aplicar lo que va a hacer es registrar los cambios que hagamos y permitirnos continuar cumplimentando las obligaciones. Entonces le damos a aplicar y ya tenemos guardados los datos. Es importante siempre guardar los datos antes de salir del cuestionario. Si no lo hacemos, perderemos todo lo que hayamos hecho hasta ahora. Entonces, antes de salir del cuestionario, guardamos los datos y luego podemos continuar. Para el soporte web, el proceso es parecido. Volvemos a la página principal del cuestionario, donde están las 4 pestañas. Seleccionamos la segunda del soporte web y simplemente tendríamos que contestar cada una de las preguntas de los criterios. El de accesibilidad web, en el que se valora la declaración de accesibilidad, el lugar de publicación, la estructura y el buscador. Cuando ya hayamos guardado todos los datos, igual que pasaba con la parte de las obligaciones,
si hacemos una modificación, por ejemplo, en la primera pregunta, automáticamente nos aparece el botón aplicar en la parte de arriba y al final del cuestionario tenemos únicamente el botón de aplicar. Guardamos los datos y podríamos continuar cumplimentando el cuestionario. Y ya hemos llegado al final de este video tutorial sobre los cuestionarios que hay que cumplimentar en la aplicación T-Canaria. Espero que les sea de utilidad y si tienen cualquier duda o problema, pueden ponerse en contacto con nosotros, como les hemos dicho anteriormente, a través de nuestro correo electrónico, de nuestro teléfono o nuestros perfiles de Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima.